Muy buenas a todos, pues vamos adelante con el texto bíblico que nos toca para esta semana. Tenemos aquí una imagen como introducción, como siempre, de la Santísima Virgen para que ella también nos ayude en este momento, que también es de oración, a acoger esa gracia del Espíritu a través de la palabra del Señor. Pues teníamos para esta semana esta carta a los Hebreos, un texto que es muy elaborado, muy teológico, a veces nos puede resultar pues difícil también. Vamos a intentar en este primer vídeo, en esta primera parte, desentrañar algunas cuestiones en relación a este texto y más adelante ya entraremos un poquito más en el contenido. Bueno, comenzamos con esta cita que es tan conocida de este capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es este mensaje que nos manifiesta el Señor en este texto, en esta carta, de esa profundidad y de esa potencia que tiene su palabra en nuestras vidas y en nuestras personas. Vamos a empezar un poquito con el autor. Bueno, esta imagen en sí, evidentemente, pues no es a lo mejor la más adecuada para identificar al autor de la carta a los Hebreos, pero bueno, me hizo mucha gracia y no es tampoco así, no tiene un contexto muy histórico, evidentemente, como podemos ver aquí con ciertos detalles, pero bueno, me pareció graciosa, con lo cual es en principio lo que vamos a tratar, ¿no? ¿Cuál es la autoría de esta carta? Que siempre en ese sentido, bueno, pues ha habido muchas discrepancias. En un principio, en la Iglesia Oriental, en los primeros siglos ya, se atribuyó esta carta a San Pablo, pero sin embargo, en lo que era la Iglesia Occidental, no. La Iglesia Occidental siempre se vio que había toda una serie de características de este texto, tanto de estilo, de lenguaje, de muchas cuestiones que no se identificaban con el resto de los textos de San Pablo. Con lo cual, hasta el siglo IV, en todo lo que era la Europa occidental, se planteó que no era de San Pablo. A partir del siglo IV ya, bueno, pues ya no se cuestiona tanto y bueno, ya se da más por hecho a nivel general que pudiera ser de San Pablo, hasta que luego ya más adelante, con más estudios críticos en relación a esto que comentamos, ¿no? Al estilo, al lenguaje, también a contenidos, bueno, pues empieza a ver que claramente no sería una carta paulina. El tema es que a nivel de contenidos hay muchas similitudes, con lo cual lo que sí se plantea es que sería alguien muy, muy próximo a San Pablo, porque la teología que se desarrolla en esta carta es muy en consonancia con la teología de San Pablo, aunque no es todo, digamos, todos los temas que se tratan ahí son en esa misma línea, pero sí va muy en consonancia. Pero lo que se ve muy claramente, como vemos aquí, por un lado, es que no tiene el esquema habitual de las cartas de San Pablo. Como vemos, las 13 cartas anteriores, que son todas, se atribuyen todas a San Pablo, son paulinas, bueno, pues tienen un esquema muy, muy común. Como vemos aquí, aquí no aparece, si aparecería en todas las demás, esa apertura de la carta, esa introducción con un saludo. Igualmente también aparece en ellas esa bendición apostólica, esa bendición de San Pablo a cada una de las comunidades, de las iglesias. Y además, precisamente porque en el principio no aparece esa introducción, esa presentación, de primeras incluso podría parecer que no es una carta, o sea, digamos de un estilo epistolar. Sin embargo, sí se vería que lo es por el final, porque al final sí, en esa conclusión, sí hay como esa despedida. Con lo cual, bueno, pues se cree que a lo mejor en un principio tenía una introducción, pero se perdió, o directamente a lo mejor, bueno, pues no tenía tampoco ese mismo esquema. En conclusión, ya de por sí, por esta característica, ya se planteaba que no sería una epístola de San Pablo, luego veremos también otros detalles, pero sin embargo hay también algunos datos que nos da, concretamente al final de la carta, en este último capítulo 13, que nos podrían dar algunas pistas. Y aquí en concreto también por eso se identificó con San Pablo en relación a esto. Así en el capítulo 13 dice: os ruego, hermanos, que aceptéis esta palabra de exhortación. Con este propósito os escribo brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo
ha sido puesto en libertad y si llega pronto iré con él a veros. Por un lado, aquí se nos habla de Timoteo. Timoteo es uno de los discípulos en este momento de esta iglesia naciente, muy popular, aparece en muchos textos como vamos a ver a continuación, y en concreto Timoteo tenía una relación muy íntima con San Pablo. También aquí lo que se manifiesta es esto, que San Pablo, en este caso no sería San Pablo, perdón, en este autor, lo que deja claro es que este Timoteo ha sido puesto en libertad, se supone que estaría en prisión, y dice, si llega pronto, iré con él a veros. Es decir, se manifiesta que hay como una autoridad de este autor sobre Timoteo, porque dice claramente, no le va a plantear o le va a invitar a que vaya, sino que irá con él, Timoteo irá con este autor a ver a esta comunidad. Lo da por hecho. Con lo cual, por aquí también se planteaba que pudiera ser de San Pablo, porque como veremos a continuación, San Pablo cita muchísimo a Timoteo y además con unos textos de muchísimo cariño. Luego también en el siguiente versículo dice esto, ¿no? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Os saludan los de Italia. Aquí también lo que parece dar a entender es que esta carta se escribe desde Italia a una comunidad que no estaría en Italia. Recordamos cómo tanto San Pedro como San Pablo, los dos estarán en Roma y además, pues terminarán sus días allí. Con lo cual eso también, digamos que ayudaba a interpretar que pudiera ser una carta de San Pablo. Pero en concreto lo que sí da la sensación es de que esta carta se escribe desde Italia o se escribe estando en compañía de un grupo de cristianos que son o vienen de Italia. Como decíamos, Timoteo aparece en gran medida en el Nuevo Testamento. Vemos cómo aparece 6 veces claramente en Hechos, ahí es donde se nos presenta quién es este Timoteo. 17 veces va a ser nombrado en las epístolas de San Pablo y además recordamos que precisamente dos de las cartas se dirigen directamente a él, 1 y 2 Timoteo. Y además estaría también este caso, esta vez que se le cita en esta carta a los hebreos. En Hechos de los Apóstoles se le presenta, como decíamos, en el capítulo 16 y aparece así. Llegó a Derbe y Listra, habla de San Pablo, donde había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de mujer judía creyente y de padre griego. Como vemos aquí, no era judío puro, sino que su padre era pagano. Es debido a ello que él se circuncidará cuando entre en contacto con San Pablo. Y de esa manera, es la presentación que nos encontramos ya de este Timoteo en Hechos de los Apóstoles. Hay un pasaje en Filipenses, en el 2º capítulo, que nos manifiesta muy claramente también esa relación tan íntima que había entre Timoteo y San Pablo y el cariño que le tenía San Pablo. Así dice San Pablo en esta carta. Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, para quedar también yo animado con vuestras noticias, pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del Evangelio. Se manifiesta claramente, ¿no? Ese cariño, esa aceptación que tiene San Pablo hacia este Timoteo y esa confianza que tiene puesta en él. ¿Cuáles serían los destinatarios de esta carta? Pues como decíamos, podría haber sido escrita desde Italia y los destinatarios, claramente con el título Carta a los Hebreos, se nos manifiesta que serían hebreos, es decir, serían cristianos pero de origen judío, no serían cristianos de origen pagano, como aparece claramente en estas iglesias que va fundando, por ejemplo, San Pablo, sino que en este caso serían de origen judío. Estas comunidades entonces, por lo que luego vamos a ver que se desarrolla en esta carta, digamos que ellos vivirían con esa continua tentación de volver otra vez, de recuperar otra vez ese culto mosaico, ese culto judío del que ellos procedían. Ante todo tipo de circunstancias, especialmente a lo mejor conflictos, persecuciones, a veces incluso a partir de los propios judíos, como también vamos a ver, sería esa tentación que tendrían y por eso, la voluntad de Dios es que este autor, que no sabemos exactamente quién sería, pero como decimos, muy probablemente sería un discípulo de San Pablo, que tendría también por eso una
íntima relación y una gran confianza con Timoteo, que también era discípulo de San Pablo, bueno, pues en esa voluntad de Dios estaría el hecho de tratar de alentarles, de animarles para que se mantuvieran en la fe cristiana. También otro detalle muy claro es que el autor aquí utiliza citas bíblicas de la Septuaginta, no del texto hebreo original. Recordamos que la Septuaginta era la versión en griego de la Biblia oficial judía. Con lo cual esto lo que sí nos manifiesta claramente es que esta comunidad no estaba en Palestina, sino que estaba en la diáspora. ¿Por qué? Porque lo que está utilizando el autor son pasajes de la Biblia que ellos ya conocían de antemano. Recordamos que serían de origen judío ellos. Si hubieran sido judíos en Palestina, claramente, pues no, la Biblia que ellos leerían, que utilizarían, no sería la Septuaginta en griego, sería lógicamente el texto original. Con lo cual aquí se ve claro que ellos son una comunidad, una iglesia o un grupo de iglesias que estarían viviendo en la diáspora. Y por ello entonces utilizarían, precisamente porque ya les costaría más entender el hebreo, utilizarían la Septuaginta, la Biblia propia de los judíos, pero en griego. También se ve claramente que es una comunidad que habría sufrido en ellos, en sus propias personas, esa persecución de la que hablábamos también antes, ¿no? Que les llevaría a esa tentación de volver otra vez a sus orígenes judíos. Así aparece en el capítulo 10. Dice el autor: acordaos de los días primeros, cuando, recién iluminados, tuvisteis que sostener una lucha grande y dolorosa, unas veces sometidos públicamente a calumnias y vejaciones, otras estrechamente unidos a los que así eran tratados, porque compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y recibisteis con alegría el robo de vuestros bienes, sabiendo que poseéis un patrimonio mejor y más duradero. Bueno, aquí se manifiesta lo que decíamos, que ellos vivieron en sus propias carnes, esta comunidad, una persecución, tanto de humillaciones, de calumnias, difamaciones, como también de cárcel y así como también de quitarles pues, sus propios bienes. Esto nos recuerda mucho a otra persecución que aparece muy claramente en estos mismos momentos de los comienzos de la Iglesia, que aparece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, que es justamente lo que también estamos meditando estos días en la misa. Ese martirio de Esteban que se produce en ese momento de grandísima persecución y que será también a partir de ese momento cuando se produzca esa diáspora, porque era pues una persecución sangrienta de los judíos hacia estos primeros cristianos. Dice así, en Hechos: se desató aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos varones piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Como vemos, esto nos recuerda mucho a esa persecución de la que se nos habla en Hebreos. Y al mismo tiempo vemos cómo aquí también aparece San Pablo, con lo cual aquí se ve una gran relación entre esta persecución de la que se nos habla en Hechos de los Apóstoles y esa persecución que habrían sufrido también estos en la carta a los Hebreos, que serían los que luego habrían huido en la diáspora, y aquí aparece que se fueron a Judea y Samaria, pero no solo, también se fueron a lugares más lejanos, más alejados, con lo cual esta comunidad a la que se dirige esta carta a los Hebreos podría haber sido perfectamente una de esas comunidades que se dispersaron desde esta persecución en Jerusalén. ¿Y el contexto de la comunidad? Bueno, pues como decíamos, es en concreto esa tentación que tienen a volver a sus orígenes, a abandonar esta nueva fe y este evangelio. Aparece en el capítulo 5. En efecto, vosotros, que por los años deberíais ser maestros, necesitáis que se os enseñen de nuevo algunos de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no conoce bien la doctrina de la justicia, porque es como un niño. Es decir, aquí el autor lo que hace es recriminar a esta comunidad porque siguen manteniendo esa inmadurez, no son capaces de aferrarse a ese nuevo conocimiento que han recibido a través de la revelación. También aparece en el capítulo 10 otro toque de atención. Y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino animándonos tanto más cuanto más cercano veis el día.
también aquí digamos que insiste en la importancia de esa vida de comunidad, de esa vida de iglesia, el seguir unidos, porque si no se mantienen unidos en la fe, evidentemente al final van a abandonar la fe. Bueno, pues también aquí es un toque de atención para cualquiera de nosotros en relación a esa importancia de estar firmemente unidos a la iglesia, porque si no, evidentemente nuestra fe, igual que la de estos cristianos a los que se dirige esta carta, pues evidentemente también flaquearemos en nuestras convicciones. Lenguaje y estilo. Bueno, pues como decíamos al principio, dentro de esas características que nos manifiestan que esta carta no sería de San Pablo, bueno, pues por un lado lo que aparece aquí, ¿no? El autor de esta carta, por un lado, muestra una gran familiaridad con las reglas del lenguaje literario griego de ese momento. Es decir, el estilo que él utiliza es un estilo tremendamente elaborado. Es, como dice aquí también, de todos los autores que pueden aparecer en el Nuevo Testamento, incluido San Pablo, no hay ni punto de comparación. Es un estilo mucho más griego, mucho más refinado que el de cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Y como aparece también, su escritura incluso se podría incluir entre los ejemplos de la prosa artística griega, cuyos ritmos recuerda el paralelismo de la poesía hebrea. Recordábamos cuando vimos también, especialmente en los libros sapienciales, la importancia de la lírica hebrea. Bueno, pues igualmente en este equivalente en la lírica griega, también aquí se muestra un estilo muy literario, pero al mismo tiempo también muy poético dentro de esta carta. En cuanto al lenguaje, pues igualmente, la carta también es una maravilla en relación a la riqueza de ese lenguaje en griego, de esa lengua, de ese vocabulario griego que aparece en ella. Encontramos en el texto 168 términos que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, una cosa muy llamativa, y entre estos incluso 10 que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Bueno, pues esto lo que nos manifiesta, como decíamos claramente, es que el estilo es muy diferente al de San Pablo y el lenguaje también es muy diferente al de San Pablo. Con lo cual, aquí, bueno, pues entre todas estas circunstancias y características que comentamos, se vería claramente lo que decíamos. Sería un personaje con un gran conocimiento de la lengua griega, que tendría un gran conocimiento también de toda la doctrina que manifestaba San Pablo, con lo cual sería un discípulo de San Pablo, pero con una formación griega, una cultura griega mucho más desarrollada, mucho más elaborada que el propio San Pablo. La estructura, bueno, pues podríamos ver diferentes posibilidades según los autores, ¿no? Yo aquí os planteo una que se centra sobre todo en la figura de Jesucristo, que es una figura clave, como luego veremos en esta carta. Aparecería un prólogo muy breve, como decimos, no sería nada que ver con las cartas de San Pablo. Al final habría una conclusión, ahí sí aparecería un poco más como, bueno, pues algo más personal, y entre medias habría estas cuatro secciones. Por un lado, Jesús, Hijo de Dios, entre los capítulos 1 y 2, Jesús como verdadero y único sumo sacerdote, algo fundamental en esta carta, esa identificación y esa superación del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento, de capítulos 3 y 5, la naturaleza del sacerdocio de Jesús, de los capítulos 5 a 10, y del 11 al 13, bueno, pues ya se centra más en esa comunidad que es la que preside Jesucristo como sumo sacerdote. Y hay dos temas clave en esta carta, dos temas que digamos que aparecen continuamente. Por un lado, como veíamos en este esquema, es el sacerdocio de Jesucristo, es el tema estrella de esta carta, esa, como decíamos, superación de ese sumo sacerdocio, esa plenitud del sumo sacerdocio que ya fue instituido por el Señor a través de Moisés en Jesucristo, pero también otro tema clave en esta carta es la importancia de la fe. Y esta importancia de la fe también aparecerá continuamente intercalada dentro de estos pasajes y estas continuas citas del Antiguo Testamento en relación a este sacerdocio del Señor. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en esta parte. Ya luego, para entrar más en el contenido más profundo del texto, ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Terminamos entonces aquí con una cita simplemente del capítulo 11, en relación también a esta fe de la que hablábamos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera,
la certeza de lo que no se ve. Como decimos, tema clave en esta carta a los hebreos, la fe.